Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ahorita lo hago administrador, que entren Gracias. más personas. Gracias. No se ha añadido a nadie más a la sesión, nada más No, somos 11. No sé si quiera comenzar con nosotros. ustedes dicen. Pues sí, ya inicié. ¿Has oído de Chapingo? ¿Cómo va a ser? No se oye nada. ¿Ah? Pues hay un protocolo de regreso, pero como tal la fecha no hay todavía una certeza. Mm. Yo creo que ya no van a ser más. Vamos a ver Manzano. Vamos a ver enfermedades del cultivo del manzano. Ahorita vamos a ver de las hojas y los frutos. Bueno, la primera de ellas, como vimos en durazno, vimos en peral y en otros cultivos, la roña. Esta enfermedad es muy importante en manzano. Razón por la cual esta enfermedad, la zona de Zacatlán, Puebla, dejó de cultivarse manzano. Prefirieron irse al norte del país a combatir la cenicilla, que no llueve, que estar batallando con la roña. Entonces los manzaneros se fueron, compraron tierras en Chihuahua y allá se fueron a sembrar manzano. Toda la manzana ya de Zacatlán está desapareciendo, se utiliza como ripio, o sea, para hacer sidra o jugos de mala calidad, pero ya está desapareciendo la manzana de Zacatlán, Puebla. Y una de las causas es esta enfermedad. Y no podemos decir que el mercado, porque el mercado lo tenían a 3 horas, la central de abastos. Entonces, una de las razones es esta enfermedad que es muy importante. En Zacatlán devastó, hasta así como dice ahí, pérdida del 70 al 100%. O sea, en lugares lluviosos afecta 70 al 100%. Pues van a Chihuahua, donde no llueve, tienen agua rodada, no tienen problema de la roña. Entonces, debido a esta enfermedad, se fueron a sembrar manzano allá para la zona de Chihuahua. Es importante en climas templados y fríos, como exactamente como los de Zacatlán, lluvia de 1200 milímetros al año, días con a veces que están 3, 4 días con mucha humedad, no sale el sol, por lo tanto, esas son las condiciones para que se presente la enfermedad, la roña del manzano. Entonces, en base a esto, las pérdidas, no se miente, como dice la transparencia, del 70 al 100%. ¿Sí? ¿Y cuál es la pérdida más importante? Que mancha las frutas. Pueden controlar, pero ya queda manchada la fruta y baja su calidad comercial. Entonces, cuando ya son muy fuertes los ataques para el fruto, se seca, se arruga y inmediatamente la cutícula se desgarra. Por lo tanto, es importante la enfermedad. Por esas razones. Las infecciones en la hoja, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que caigan las hojas, haya defoliación
y, como les repito, pérdidas del 70 al 100%. Donde la roya de la manzana no está controlada, puede deshojar los árboles y en dos pérdidas o en dos defoliaciones el árbol muere, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la roña. Roña. No es una enfermedad de la raíz, es del follaje y aquí tenemos los síntomas. En hojas, principalmente por el haz, se van a observar estas manchas amarillas aceitosas. Estas manchas. Vean cuántas son, cuéntenlas, son como 15 manchas. Voltea por el envase exactamente a las manchas y va a haber un crecimiento negro aterciopelado, así como lo vimos en durazno y lo vimos en peral. Este crecimiento negro aterciopelado es la fase asexual. Posteriormente, el hongo queda ya sin la parte afelpada y queda de color café. Con esto es suficiente para que se defolien los árboles con así hojas con estas manchas. Y en Zacatán fácilmente se captan este tipo de manchas. ¿Sí? Entonces el daño en hojas. Ahí está un acercamiento, manchas negras afelpadas por el haz y por el en vez aceitosas. También puede causar cánceres de ramitas, así como lo están viendo aquí, negros, a lo largo, que causa cuarteaduras de las ramitas. Se hace un acercamiento a las hojas o a las ramitas y se observan puntos negros que vamos a ver qué es. En frutos es el síntoma clásico de roña que hemos visto. Primero son puntos negros hundidos e inmediatamente se juntan esos puntos negros y dan la apariencia de crecimiento corchoso en la cutícula del manzano. Inclusive en infecciones fuertes agrieta el fruto, rompe el epidermis, se arruga y se deforma, como están viendo aquí. Entonces es bien importante esta enfermedad. Ahí está en roja, en manzana blanca. El agente causal es Venturi nequalis, su fase asexual es Pilosea pomi. Esta es una roña por Venturia, mismo género del peral. El organismo causal es en fase sexual, Venturia es un pseudotecio, como lo están viendo aquí, que se mete ahí abajo de la cutícula, un pseudotecio en forma de botella con ascas y ascosporas. La fase sexual es un Pilosea pomi, forma conidios y conidióforos, más o menos de color negro, y el conidio tiene forma de una perla o de una perla. Bueno, está un acercamiento del pseudotecio. Aquí lo tienen. Estas son las ascas y ascosporas de 2 células. La fase asexual son conidios y conidióforos en forma, aquí la tiene, en forma de pera. ¿Sí? Ahí está aquí está la fase asexual, que es la más común, El ciclo de la enfermedad, el hongo inverna en forma de fase sexual, de pseudotecio, en rastrojo y frutos. También puede invernar en forma de micelio. En forma de conidios es únicamente en el verano. Por lo tanto, la fuente inóculo primario van a ser las ascas y ascosporas del pseudotecio y micelio que queda en los cánceres, va a quedar en los cánceres y de ahí forma fase asexual, que es Pilosea pomi. Entonces, lo que vemos en invierno es micelio y el pseudotecio. En verano, los conidios y conidióforos. Ahí está el ciclo. Aquí todo esto, desde que hay defoliación, las hojas caen, hay ascogonio y anteridio, como vimos en las clases, se va a formar con el ascogonio y el anteridio el pseudotecio. De ahí forma ascas, ascosporas, todo esto tarda el invierno. Tinta mucho invierno, temperaturas abajo de 0 grados. En Zacatlán en invierno presenta esas temperaturas. Entonces las ascosporas causan tizón de flor, invaden, causan daño en las ramitas y en las hojas. De ahí forma la fase asexual, que viene siendo esta, y la fase asexual cada 6-8 días ataca al fruto, hojas y ramitas en temporada de lluvias, ¿sí? Entonces causa los daños que vimos, causa defoliación y muere el árbol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a controlar con agroquímicos? La fase asexual, conidios y conidióforos. ¿Qué vamos a controlar con rastreo y barbechos? El rastrojo para enterrar los pseudotecios para que no formen ascas y ascosporas. El hongo inverna, como les dije, en forma de pseudotecio con el anteridio y el ascogonio.
para formar el pseudotecio. Pero también puede formar micelio que se quedan en las lesiones, en las ramitas, y de ahí viene el daño importante. El pseudotecio es muy importante porque es fase sexual, hay recombinación sexual y es un promotor de razas resistentes a fungicidas, ¿sí? Entonces, la enfermedad, cuando se descargan las ascosporas, ya les dije, más o menos cuando el árbol está brotando, yemas florales, yemas vegetativas, descarga las ascosporas, coincide con las lluvias primeras de febrero y esas ascosporas es fuente de inóculo primario. Después, la fase asexual, conidios y conidióforos, ¿cuándo se va a presentar? Cuando empieza la floración hasta la cosecha, cuando haya humedad. Por lo tanto, la infección por ascosporas, fuente de inóculo primario, y el periodo de infección va a ser, ¿qué es lo que va a gobernar el periodo de infección? Básicamente la humedad. Temperatura, con que haya temperaturas de más de 10 grados a 27 grados, es suficiente para que nos cause daño. Entonces, teniendo humedad relativa de más del 80%, tenemos formación de conidios e infección a hojas y frutos. Cosa que no sucede en Chihuahua. Chihuahua no llueven 120 milímetros, son siempre climas secos. Los conidios es lo que más nos va a causar daño. Desde la primavera hasta el verano se forman centenares de millares de conidios, los cuales salpica la lluvia, en menor grado el viento, y son dispersados por lluvia y viento. Y necesita una película de agua para poder penetrar, por lo tanto, condiciones adecuadas las de Zacatlán, Puebla. Y puede infectar retoños, o sea, ustedes podan, salen retoños e infecta inmediatamente las hojas, ¿sí? Cuando hay agua, infecta las hojas. En verano tardío y otoño hay infección en hojas, como estamos viendo aquí los síntomas, y en infecciones tardías se producen los pseudotecios. Entonces, todo este es el ciclo de la enfermedad, muy importante. La infección de fruta, ¿cuándo empieza? Desde que hay frutos de tamaño de canica hasta que se cosecha, causando los síntomas típicos que vimos de roña, ¿sí? Agrietamientos, deformaciones, crecimiento negro, crecimiento en forma de corcho. Entonces, es una enfermedad muy importante. La infección tardía de la fruta en materiales resistentes como los rojos, daña, pero ya con manchas que, por pequeñas que sean como esta o esta, bajan el valor comercial de los frutos, ¿sí? Por lo tanto, sigue siendo importante. Causa daño en la yema floral, causando tizones, que son las ascosporas, como se los mencioné. En la yema floral, los daños son por ascosporas, es un tizón. Y el encépalos también nos va a causar daños. Los cépalos se infectan cuando la yema floral abrió y ahí puede quedar el hongo esperando la formación de frutos. O sea, el hongo afecta todo el follaje de la planta. El control de la enfermedad, resistencia genética a las rojas. Prácticas culturales, hacer fertilizaciones adecuadas, meter urea al suelo para que se descompongan las hojas, pasar rastreo, barbecho para enterrar hojas y todo el material enfermo, y tenemos que caer necesariamente al control químico. La resistencia genética. Los cultivares como Enterprise, Freedom, Gold Rush están siendo aceptados por los y los consumidores como resistentes. Mala noticia, no las tenemos en México. ¿Sí? Variedades susceptibles. La Golden, ustedes saben que sí la tenemos. La Gala, saben que sí las tenemos. Son totalmente susceptibles. No tenemos materiales resistentes. Las prácticas culturales, los árboles deben ser podados para permitir la aireación de la huerta. Riego por arriba del árbol debe ser evitado. Hay que regar por goteo, como riegan en Chihuahua, por goteo. Y el control biológico, olvídense, no sirve porque es un hongo muy agresivo y virulento, ¿sí? Muy agresivo y muy virulento. El control biológico no va a servir. Tenemos que recurrir al control químico. Tenemos que hacer aplicaciones desde que está el fruto en tamaño de canica hasta cosecha, cada 15, 18 días. Es un hongo que fácilmente crea resistencia a productos sistémicos. Por lo tanto, tenemos que estar haciendo aplicaciones de preventivos para que no haya resistencia del hongo a materiales resistentes. Aquí en Estados Unidos asperjan cada 5 a 7 días o de 7 a 10 días. Entonces, imagínense toda la manzana que
nos mandan de Estados Unidos, de Washington State o de Vermont o en lugares fríos del norte, todo lo que estamos comiendo de plaguicidas. Los fungicidas curativos tienen una actividad sistémica limitada por la resistencia, entonces hay que estar aplicando productos a base de contacto cada 7 días. ¿Qué productos? Hay que aplicar, es un ascomiceto, pueden aplicar Cinep, Manep, Mancozeb, Daconil, principalmente como productos de acción local. Sistémicos curativos, benzimidazoles, a los cuales crea muy fácilmente resistencia, como el Tecto 60, el Cabrio, el tiofanato de metilo, carboxamidas o también triazoles. Triazoles pueden aplicar cualquiera de esos productos, pero cada 7 a 10 días o 14 días. Esta enfermedad, la senicilla del manzano, pues es importante, pero los de Chihuahua prefieren batallar con esta enfermedad, con la cenicilla, ya saben que ataca en lugares secos, que batallar con la roña, ¿sí? El síntoma, la importancia, si no se controla, el umbral económico es 3 brotes tiernos infectados con cenicilla por hectárea, momento de hacer aplicaciones. La otra no tiene umbral económico, hay que estar haciendo aplicaciones, o sea, no tiene, porque hay que estar haciendo aplicaciones cada 7 días. En esta ustedes cuentan 3 brotes tiernos con cenicilla en 1 hectárea, momento de hacerles aplicaciones. Si no tienen pérdidas, igual hasta del 70%. Vean los síntomas en fruto. Las manzanas rojas pensaban que no eran atacadas, pero vean, el síntoma típico de cenicilla es este amarillamiento en forma de grietas, como surcos de color amarillo, lo cual es falta de antocianinas de color rojo, y esto es lo que causa la cenicilla. Acuérdense que ataca a nivel de cutícula. En estos frutos no va a formar el micelio blanco, como vemos aquí en los brotes tiernos. La cenicilla ataca brotes tiernos, causando, ya lo hemos visto, doblamiento de hojas, formación de micelio. Aquí en cualquier parte, en Ason, en vez, nos forma un micelio de color blanco, que son micelio y conidios y conidioforos. Aquí están los daños, tanto por el haz, el embés, en sépalos, pétalos, hojas, en ramitas, o sea, daña todo, también es muy importante la enfermedad. Aquí está después en necrosa, porque llegan hongos saprófitos, afecta al momento de floración, al momento del receptáculo, lo pone de color blanco, o sea, también es un hongo importante. Hojas, causa doblez, presencia de antocianinas en las hojas y el crecimiento blanco. O sea, ustedes cuando vean una planta con doblez así las hojas, va a ser cenicilla. El organismo causal es un hongo en su fase sexual, Podosfera leucotrica, que forma casmotecios. Y en su fase asexual, del género Irium, que va a formar estos conidios en cadena. O sea, casi todas las cenicillas tienen como fase asexual al género Oidium, que son conidios en cadena. Este es el casmotecio con una sola asca, con ascosporas adentro. ¿Sí? Esto se forma en el invierno, obviamente, fase invernante del hongo. Entonces, la fase invernante es ascogonio, anteridio en el rastrojo muerto, en lo que cae al suelo o lo que queda pegado en las hojas. Ascogonio anteridio, se forma el casmotecio forma ascas y ascosporas. Todo esto, ¿en cuánto sucede? Desde noviembre hasta febrero. En febrero caen las primeras lluvias para que el árbol brote y coincide con liberación de ascosporas. Estas ascosporas, ¿qué van a infectar? Van a infectar, como vimos, yemas florales, yemas vegetativas y ramitas tiernas. Las ascosporas germinan, meten el micelio al hongo, es un parásito obligado, ataca, forma una gran cantidad de micelio, pero como ya hay condiciones adecuadas y hay tejido para que se alimente el hongo, ya no le interesa formar fase sexual, va a formar fase asexual, que son conidios en cadena. Estos cada 4 días se forman y están buscando tejido verde para causar daño. Por lo tanto, el momento de hacer el control es desde la presencia de ascosporas cada 14 días para evitar la formación de micelio y conidios y conidióforos. Acuérdense, cenicilla ataca humedad relativa de menos del 70%. Menos del 70%. El agua de rocío en las mañanas le favorece para que haya esta germinación y penetración del hongo al tejido vegetal. Por lo tanto, hay que aplicar por las mañanas el fungicida. Ahí está en lo que vimos, el síntoma en frutos, en hojas,
En invierno forma casmotecios, que son los que afectan a brotes tiernos, y después se forman los conidios en forma de cadena, que es lo que nos está causando el daño más fuerte. Entonces, el control es para la fase asexual. Bueno, ahí está los conidios, conidios en cadena, que nos causa daño muy fuerte. Y el inóculo primario, los pseudotecios. Los casmotecios, perdón, con la formación de ascas y ascosporas. Bueno, ¿cuál es el control? Ya hemos visto los controles para cenicilla. La importancia deberá ver la sensibilidad varietal. Todos los materiales son muy susceptibles, como el Golden Delicious, la que más se siembra en México, la Jonathan roja, que se siembra en México, ¿sí? Son susceptibles. Medianamente sensibles, reinetas, estas ni las conocen ahí en Chihuahua. Poco sensibles, Red Delicious sí la conocen. Red Delicious sí la conocen. Es resistente. O el Starkin Delicious también son materiales resistentes, pero tienen que venir de Estados Unidos porque no tenemos aquí quien forme las varetas para enraizar y tener material. Entonces, este es el control genético. Aquí está la susceptibilidad de los cultivares que ya vimos. Y el control químico para cenicilla. Una cosa importante en Chihuahua, metieron riego por aspersión, que bañaba todo el follaje, lo quitaron inmediatamente, porque eran condiciones adecuadas cuando se secaba la humedad del follaje para cenicilla. Tuvieron que volver a riego por goteo. Eso es importantísimo. Ahí en Chihuahua, riego rodado o por goteo. Podar las partes enfermas y aplicar fungicidas. Ya saben ustedes cuáles para cenicilla: azufre, morestán, mancozeb más folicur, til. Hay muchos fungicidas que ya hemos hablado para cenicillas. Siguiente enfermedad, mancha plateada. Ya la habíamos visto, Mycosfarela sentina en aguacate. Mycosfarela va a formar pseudotecios y su fase asexual es del pignidios, como están aquí, del género Septoria. Es un ascomiceto. La mancha plateada, ¿por qué le llaman mancha plateada? Obviamente por el síntoma que nos da, manchas redondas de color plateado, como están viendo ustedes aquí. Esta enfermedad es secundaria, no tan importante como las otras dos. Vean, no hay muchas lesiones. La mancha plateada, aquí se forman pseudotecios y pignidios. Bueno, esta no se le hace control. Ahora vamos a enfermedades que producen cánceres y necrosis de la madera. Acuérdense que ustedes que las huertas de Chihuahua están cerca de plantaciones o árboles forestales. Por lo tanto, árboles forestales es muy atacado por cánceres y necrosis de la madera. Por lo tanto, pasan a árboles frutales y llegan a ser problemas. El más común, uno de los más comunes, es causado por Nectria cinnabarina. Tiene su origen en bosques, causa quemaduras, marchitez y desecación de las hojas en las ramillas, la pregunta que me hacían ayer, y el efecto taladrante que produce pequeños cánceres. Marchita las hojas, los frutos, y las cortezas de las ramas, totalmente las cortezas de las ramas se arrugan y se secan. Ahí está el síntoma, ramitas secas, y estos estructuras como pequeños granos es el hongo. El hongo en su fase sexual y asexual. Nectria cinnabarina con tubercularia, es un esporodoquio. Entonces así vemos la lesión e inmediatamente forma esas estructuras como cojines de color, en este caso café rojizo, amarillo o azul. Hacen un corte y ven un esporodoquio. Este es un esporodoquio del hongo que pertenece a Tubercularia vulgaris, la fase asexual. Esto es el síntoma de cánceres en ramas. O sea, son cánceres, los cuales son cánceres de pequeños que luego van creciendo hasta causar descortezamiento de las ramitas, mata la rama y en ramas más gruesas causa este tipo de cánceres. Muy parecido al que me enseñaron de aguacate. Por eso les dije, es un cáncer por el género Nectria. O sea, estos hongos atacan a todos los árboles forestales. No son específicos para manzanos, sino a todos los árboles forestales y obviamente todos los árboles frutales. Bueno, ¿cómo lo van a ver en práctica? Secamiento de ramas y estos puntos.
El organismo causal es Nectria cinnabarina, que está en México, fase asexual tubercularia vulgaris. Del de abajo, olvídense, no está en México, está en Francia. Pero ahí tenemos una muestra nosotros que trajimos de Francia. Esos puntos, esos granos que ustedes ven, van a ser estos peritecios, y lo que más abunda son esporodoctios como este que se ve parecen estructuras en forma de cojín. Ahí están las ascas, ascosporas en invierno, pignidios en invierno, y ahí está el ciclo. En invierno nos va a formar pignidios. ¿Dónde? En los cánceres. En los cánceres que están atacados. En el verano, primavera y verano, nos forman los esporodocios que vimos, y es lo que nos causa la infección secundaria. Cabe mencionar que este tipo de hongos, todos los que atacan madera y causan cánceres, se presentan en plantaciones cercanas a bosques y en huertas muy descuidadas que no fertilizan, obviamente no podan y no tienen riegos. Inclusive después de una granizada que es común en zonas frutícolas, llegan estos hongos para penetrar por las heridas de la granizada. Bueno, principal control, podas. Podas severas, quitando la parte enferma, 10 centímetros abajo del cáncer. 10 centímetros abajo del cáncer. Siguiente cáncer es por balsa y por citóspora. Entonces ya vieron el de Nectria. El de Nectria formaba cánceres que rompían la corteza. Aquí vean, son muy diferentes. Este cáncer por balsa y citóspora también se presenta en México, y el aspecto de la corteza de manzano presenta una coloración rosada, con un cáncer originado por el hongo. Los síntomas afectan a la corteza de los manzanos, cánceres alrededor de las cicatrices del fruto, y cuando la superficie de la corteza infectada está húmeda, parece hinchada y empapada de agua, ¿sí? No se ve como los que vimos anteriormente. Aquí no van a ver los cojinetes que vimos como estructura. Lo que vemos aquí van a ser hay descortezamiento, no está el cáncer nada igual al anterior, y no van a ver los cojinetes de Nectria. Aquí se ven puntos negros, como están viendo en esta muestra de laboratorio que tenemos ahí en parasitología. Ahí están estos puntos negros, muy diferentes a Nectria. Aquí el agente causal es balsa en su fase sexual, también son peritecios, y citóspora en su fase asexual. Entonces, estos cánceres por balsa también son importantes. Ahí está, balsa son peritecios de color negro con picos grandes, y citóspora, la fase sexual, son pignidios amorfos con conidios en forma de salchicha muy pequeños que no se ven. Entonces, esto lo vamos a ver en práctica, si hay prácticas. Bueno, fase sexual, peritecios, fase asexual, pignidios amorfos, sin forma. ¿Dónde se forman? En los puntos negros que les enseñé de los cánceres. Entonces, ahí está balsa y la fase asexual, citóspora. De igual forma, la fase sexual es en invierno con ascogonio y anteridio, se forma el peritecio, las ascas nos causan la primera infección. ¿Dónde inverna? En cánceres que no han sido retirados del árbol. Una vez que ya vino la infección primaria, cuando empiezan las lluvias de febrero o marzo, se forma citóspora, que sigue causando cánceres muy fuertes. También se presenta igual, de la misma forma, en huertos descuidados, mal fertilizados, mal regados, mal podados, y también después de granizadas. El control, igual, más que podar, utilizar la leña podada para leña, la madera podada para leña, para desaparecer al hongo, y hacer aplicaciones de mezclas bordelesas. Bueno, entonces ya llevamos como 5 enfermedades. Ahora vamos a pudriciones de frutos. La más importante, que se presenta también en lugares húmedos, antragnosis. Es frecuente en manzanos y perales. Le llaman pudrición amarga, ya saben por qué. Porque la antragnosis es causada por el género Oncoleptotrichum nigrosporium y es un gran productor de etileno, lo que amarga el sabor de las manzanas y peras. Hipomáceas. Glomerela es un peritecio, y la fase asexual Coleptotrichum, ya aparezco repetidora, un acérbulo con espinas y conidios ovales. Bueno, los síntomas aquí los tienen, los han visto en cualquier mercado, son manchas negras, aquí en este caso son muy grandes, como de 2-3 centímetros, hundidas, que deforma totalmente al fruto. Es una muestra de laboratorio, hay de parasitología. Esto se presenta después de una lluvia, aunque sea en Chihuahua, aunque sea en Zacatlán. En Chiapas es muy común,
En los huertos de manzano, de traspatio, de las zonas altas de Chiapas, es muy común esta enfermedad. Ahí está el síntoma. Lo han visto ustedes fácilmente en su casa. Manchas de color negro, se llena de acérbulos y baja la calidad comercial de los frutos. Agente causal, glomerela en su fase perfecta y Coletotrichum ovosporium en su fase imperfecta. Ahí están los acérbulos con espinas y conidios. La glomerela, peritecios. El ciclo de la enfermedad, pues ya se lo imaginan ustedes. Fase invernante en invierno, con ascogonio anteridio, donde en los rastrojos de frutos o de hojas, también causa antragnosis en hojas, ya vimos los síntomas, manchas de color café, y en la fuente inóculo primario. Cuando ya viene la primera infección, se forman ya acérbulos, fuente de inóculo secundario, que nos va a afectar cada 8 o 10 días, se va a afectar una nueva infección. Aquí nos ponen un rango amplio de hospedantes. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en muchas plantas. Viene siendo el ciclo muy parecido. El control, hay que quitar todo lo enfermo. Todo lo enfermo hay que quitarlo. Hojas, frutos, ¿cómo? Cosechando, enterrando o, perdón, o cosechando, enterrando o pasando rastra para enterrar todo lo enfermo. Eliminar frutos atacados durante las lluvias y programa de fungicidas preventivos. Ya saben cuáles para antragnosis. Daconil, Difolatán, Mancozeb. Y de contacto, Tecto 60, estrovirulinas sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a pudrición de raíz después que se replanta y de la madera. Estos hongos son, obviamente, como ustedes saben, los más importantes. ¿Por qué? Porque no se pueden controlar. Roselina necatris lo vimos ayer. Vimos ayer Roselina necatris. Es el hongo que les dije que causa la pudrición blanca de unas 300 plantas. El que les dije que era importante en la Sierra Negra de Puebla. Zacatlán está en la Sierra Negra de Puebla, por lo tanto es importante. Entonces hay pudrición de raíz por este hongo. ¿Por qué le llaman pudrición blanca? Porque forma mucho micelio blanco en las raíces infectadas. Ataca lo que quieran. Cultivos subtropicales, cultivos tropicales, en Yucatán, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Estado de México, donde quiera. Ataca a 155 especies de plantas. Los síntomas son pudriciones de raíz. Y vean aquí apenas se ve el micelio blanco, es una muestra de laboratorio allá en parasitología. Pero ayer vimos bien los síntomas, si no aquí están. Vean, pudrición de raíz con micelio blanco pegado. Nada que ver con pudrición tejana. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Los cinemas que les dije. Unión de conidióforos para formar conidios. Aquí se forman. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Lo traen de vivero enfermo, porque les dije que se presenta mucho en hojarasca. Los viveros meten mucho hojarasca, por lo tanto ahí enferman o infectan los viveros. Y luego en el campo, ¿cómo se va a ver? Pues con la unión de raíces por abajo del suelo, o movimiento del suelo por agua, por labores culturales, por el hombre o por animales. El organismo causal es este cinema. ¿Usted es la misma que el otro? Sí, porque es el que tenemos allá en laboratorio. Epidemiología, ataca donde esté el hospedante y haya sido suelos deforestados, va a estar presente. Siempre causa, obviamente, pudrición de raíz y viene en follaje escaso, muere la hoja, se seca, en lugares húmedos, se distribuye en todo el huerto y las infecciones pueden ser lentas o bruscas, según de la cantidad de agua que haya. Sobrevive como cinemas en el suelo, microesclerosios. Ahí puede esperar hasta 6, 7 años si no hospedan. Años en el suelo. Ustedes deforestan, siembran frutales y ahí está el inóculo para que tengan la infección. ¿Control? No hay. Hay que, antes de sembrar una huerta, meter mucho estiércol, pajas, barbechar, rastrear, dejar que haya intemperización y sembrar. Desinfectar una huerta de 20, 30 hectáreas es muy caro, muy impráctico. Y ya dijimos, si hay fungicidas en laboratorio o en el vivero, pero en el campo no hay. ¿Cuáles serían? Sistémicos, Benlate, Cicocin, Sportac, todos esos. Luego vamos a ver una pudrición papelosa. Fíjense bien. Esta pudrición papelosa es un basidiomyceto.
Puede haber incidencias, o véanlo bien, en manzano, en árboles forestales, igual ataca árboles del 10 al 90%. Su distribución es en México, en todas las zonas donde haya bosques va a estar presente la enfermedad y es un basidiomiceto. Los síntomas, pudre la raíz, pero aquí va a formar un micelio, va a pudrir totalmente la raíz, forma un micelio blanco, pero ahorita vamos a ver la diferencia. Los síntomas, hay pudrición de raíz, muerte de follaje, hasta que muere totalmente el árbol. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque la raíz o el tallo tiene un aspecto papeloso, y este es un basidiomiceto. Aquí no se ve bien, dejen ver si está más adelante. No, no está, no. Es este, se llena de hongos, basidiomicetos de repisa, todo el tronco, todas las raíces, y la enfermedad así se diferencia con Roselinea. Control, pues simplemente nutrir el suelo, cortes y podas de árboles, y ya, no hay nada. Control biológico, no, tienen que hacer lo que les dije, antes de sembrar, meter mucho estiércol y pajas. Bueno, este es el síntoma, pudrición de raíz, son basidiocarpos. Hay otro hongo, otro basidiomiceto, Armillaria melea, la misma historia. Hongo que ataca árboles forestales, venden la madera, deforestan suelos, venden la madera, pero abajo queda el hongo en la raíz de lo que deforestaron. Hay el hongo que está esperando nuevos hospedantes. Esos hospedantes nuevos por lo general son frutales. Ataca también todas las dicotiledonias que sirven para árboles, manzanos, cítricos, peral, níspero, todo esto lo ataca. ¿Sí? Los síntomas son igual, pudriciones de raíz. Pudriciones de raíz, ahorita vamos a ver la diferencia. Bueno, estas pudriciones de raíz con un micelio blanco, negro, diferente a lo que vimos anteriormente. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Porque hagan de cuenta que forma, en el cuello de la planta, forma una especie de champiñones, o sea, para que se ubiquen, de color miel. O sea, forma basidiocarpos, así como los champiñones de color miel. Y así saben que es armillaria. Bueno, el mal de hilacha ya lo vimos en café y también lo vimos en peral. Este es un micelio blanco que se va alimentando por las ramas, llega a las hojas, seca ramas y hojas. Es un basidiomiceto. Y es todo lo de manzano. El control, pues caldo bordelés. Con esto tienen todo lo de manzano, chavos. ¿Tienen preguntas para manzano? ¿Tienen preguntas? Bueno, métanle pudrición tejana también, para allá, para el norte del país, que ya la vimos. Métanle pudrición tejana, para el norte del país. Y en viveros, Fusarium, Rhizotonia, Pythium, ya tienen todo lo de manzano. ¿Preguntas? Yo, profe. Sí. Una pregunta. He visto en las manzanas amarillas que venden en el mercado que traen puntitos blancos, bueno, negros, y hay manzanas que igual son de las amarillas, pero no traen. ¿A qué se debe eso? Que unas sí traen y otras Es la no. diferencia de susceptibilidad para la roña, para Venturi inequalis. Eso es. Y en la manzana roja que también compra uno en el mercado, a veces viene bien por fuera, pero al momento de abrirla se empieza a pudrir por dentro. ¿Cuál es? De las que hemos visto, ¿cuál es? Antragnosis. Antragnosis. Gracias. Va a ser antragnosis. ¿Sí? Colectotricum. ¿Preguntas? Profe. Sí. Cuando en los ápices de las ramas se ve como abultado, ¿eso qué es? Esos son síntomas de que empiezan las cánceres de ramas. Ahí empiezan. Bueno, ¿preguntas? ¿Tienen preguntas? Yo, profe, ¿qué Sí. tipo de estiércol les recomienda a la hora de la siembra? ¿Qué tipo de qué? De estiércoles. Ah, pues va a depender del que tengas, simplemente el que tengas.
pero el mejor es el de vacas, de bovinos. El ¿Lechero? más fuerte son las gallinazas, ¿eh? Y el más débil es el de los puercos. Pero Ok. el intermedio es de bovinos. Muy fuerte, el de gallinazas, muy fuerte. Entonces, en orden así de fuerte me refiero a la acidez. Está el de gallinaza, vaca, caballos y puercos. Es el más ligero. Ok, gracias. De nada. ¿Tienen preguntas? ¿Y el de conejo, profe? Es bueno, pero pues necesitas mucho. Profesor, con respecto al uso de estiércoles, ¿cómo se recomienda más utilizarlos? ¿En fresco o ya intemperizados? Intemperizado totalmente. Fíjense, por eso cuando ustedes van a un rancho lechero, siempre en las orillas tienen estercoleros. Ahí lo secan, lo intemperizan, después lo cargan y lo vacían al campo. Intemperizado. Intemperizado. Este, y por ejemplo, en algunas agrícolas, compran el estiércol ya intemperizado y lo queman. ¿Eso estaría bien o estaría mal? Está bien, lo secas más, está bien. ¿Cómo cuánto valen los bultos de estiércol de ganado bovino? No, no sé, ahí sí no tengo la menor idea. Porque yo compro en camiones, me lo venden en 300 pesos camión. En muchos ranchos hasta te agradecen que se lo saques. Ajá, en muchos ranchos con que se lo saques ya está Ya bien. con que lo saques ya agradecen. Ok. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, Mande. lo he visto, bueno, ahorita que estuve hablando de los árboles forestales, aquí ¿De por los donde qué? vivo, ¿De de los los qué, árboles, perdón? ¿Eh? de los árboles forestales. Sí, Aquí veo que, por ejemplo, los pinitos, cuando ya los trasplantan, pasa un tiempo, se empiezan a sí. secar pero, de las ramitas de las puntas hacia abajo, ¿Empiezan a qué? a secarse. Sí. ¿Por qué crees que sea en base a lo que hemos visto? Pues es que la verdad no sé por qué se Hemos empiezan a visto un poner. chorro de hongos, ¿eh? Acuérdense que les dije de aguacate, ¿qué les dije? De aguacate, ¿qué les dije? Que Phytophthora cinnamomi atacaba árboles forestales. Y ahí te vas a todos los que hemos estado viendo. A todos los que hemos estado viendo. Entonces, hay muchos y acuérdense que están sembrando mucho árbol forestal, principalmente para árboles de Navidad, y tienen muchos problemas también de enfermedades. O en viveros, ahí está otra fuente de trabajo. Ahí está otra fuente de trabajo para llegar a viveros. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, profe. Así es, chavos. Sí. ¿Cómo regreso al...? ¿Están viendo ahí? ¿Ahí lo ven? Sí, Sí, se ve. ¿Están viendo ahí? sí. Bueno, vamos a terminar ya esto con vid y regresando ya nomás me faltaría frutillas, que era para mañana, pero no la conseguí. Hasta que yo regrese a Chapingo se las paso y me dejen entrar. Entonces ya con esto terminamos frutales. Yo creo que ya vimos todos los frutales. Me faltaría frutillas que se los doy. Me pongo con contacto con Javier y el que le interese pues se conecta. Tampoco está en el programa frutillas, ¿eh? Entonces la vid tiene una situación importante. Las zonas vitícolas de antes, en los 60, 70, eran Querétaro, eran Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila. Ahorita ya, debido a las enfermedades, se cambiaron las zonas citrícolas de vid del país. Ahora son Sonora y Ensenada, Baja California, las más importantes. O sea, los estados más, aunque ya también con todo esto que traen del maridaje, el maridaje, chavos, es el vino, saber combinar el vino con la comida. Entonces ya está creciendo en Querétaro otra vez en Aguascalientes, inclusive en Guanajuato. Es de mucha elegancia tener su rancho de vid, ¿eh?
y sacan vinos, etcétera, y ahí es donde le han sacado la importancia al cultivo de la vid. Bueno, los principales hongos aquí los tenemos. Del follaje, la cenicilla. Hay un mildiu, una mancha foliar por ascoquita. Del fruto, pudrición gris y mancha foliar por ascoquita. Y métale todos los que hemos visto en la raíz en manzano. Todos. El más importante, pudrición tejana. El más importante, pudrición tejana. Y métale también, que no traigo en esta exposición, la enfermedad de Pierce, que es una bacteria que está cuarentenada y esa también la tengo adentro, por eso no lo pude, se las enseño. Bueno, aquí está. Vamos a ver de la raíz, hay dos problemas importantes. Pudrición tejana y la marchitez por verticillium. La pudrición tejana ya saben cómo la van a encontrar, con las hojas pegadas a las ramas, y van a la raíz y va a haber rizomorfos, con la famosa cruceta que ya hemos visto. La marchitez de verticillium también ya saben cómo verla, la vimos en hortalizas. Es una pudrición de raíz, llega al gilema y va a necrosar todo el gilema, lo va a necrosar. Luego viene caída de hojas y mueren las plantas. Son muy importantes y son de las que más les temen los viticultores. ¿Por qué? Porque pues no las pueden controlar. Ya les he platicado mucho. La cenicilla. La cenicilla es un problema fuerte en las zonas donde están ahorita. Prefieren batallar con cenicilla que con el mildiu. La cenicilla ataca en humedades relativas bajas, condiciones de Sonora y de Ensenada. Aquí está un perfecto casmotecio para que lo vean. Este es el casmotecio. Aquí están las ascas y las bolitas son las ascosporas. Estos palillos son los fulcros que les dije para que se adhiera al hospedante. Son como estructuras esféricas de color negro. La fase cenicilla, la fase asexual, son conidios en cadena. Invierno y verano y primavera, temporada de lluvias. Se acaba el follaje, esto inverna, la fase sexual inverna en el follaje y esto nos causa el mayor daño, la fase asexual. Su crecimiento puede ser de 6 a 32 grados, muy amplio. Lo óptimo, 27 grados. Ataca a 35 grados y 40, y requiere entre humedad, fíjense bien, 40 y 100%. ¿Por qué 40? Porque nomás necesita el agua de rocío para penetrar y 100% nos causa infecciones fuertes. La enfermedad se disminuye con las lluvias y rocío abundante. ¿Por qué? Porque lava. ¿Qué lava? La fase, el micelio y la fase asexual, la lava. Pero acabándose eso, vienen infecciones bien fuertes. Fíjense bien, la germinación de los cornidios tarda 5 horas, de 4 de la mañana a las 9 de la mañana. El ciclo de vida, ya se los dije. Casmotecios en invierno, puntos negros en el rastrojo, y la infección nos va por fase asexual por oidium en primavera y verano, cada 4 o 6 días una nueva generación. Los síntomas son bien característicos. Van a ser, el follaje va a estar de color amarillo al inicio. Inmediatamente cualquier parte del follaje se llena de un micelio blanco, ya sea el haz, el embés, brotes tiernos. Igual el umbral económico, 4 brotes por hectárea, momento de hacer aplicaciones. Puede atacar brotes tiernos, donde es más importante, frutos jóvenes que lo seca, y entonces provoca la entrada de otro hongo, de Botrytis cinerea, que ya lo hemos visto. El control, usar variedades tolerantes. ¿Cuáles? Son tolerantes los materiales americanos, chavos, americanos. Hay americanos y vides franceses. Los americanos son resistentes a cenicillas. Destrucción de residuos infectados. Pueden aplicar azufre de todas las formas que ya hemos visto. En espolvoreo, sublimado o humectable. Aplicarlo con agua, ¿sí? Cuando los brotes miden 10 a 20 centímetros. ¿Por qué no menor? Porque acuérdense que es fitotóxico. Pueden utilizar los triazoles y productos de acción local como Dinocap, Tecto 60, Captan o Tetroconazol, que es otro triazol. Entonces pueden utilizar todo eso para su control. Pudrición gris por Botrytis cinerea, véanla. Esta ataca, su daño más importante es aquí en racimos. Ya vimos que Botrytis tiene un rango muy amplio de hospedantes. Este afecta, como ya hemos visto, Botrytis tanto en campo como en almacén. ¿Cuál es el síntoma? Pudrición de racimos y crece micelio gris
Ojo, esto muchos viticultores lo propician, se van a lugares húmedos para que haya esta enfermedad. Ya se las platiqué. ¿Por qué? Porque van a subir los grados Bliss y más fácilmente y con más azúcar van a fermentar los frutos y salen vinos muy caros. Tarea, busquen vinos botrificados y vean los precios. Vinos de hasta 1,000, 2,000 pesos. Botrificados. ¿Dónde los sacan? De estos racimos enfermos. Bueno, luego los cuelan y hacen una cosa para quitar el hongo. El hongo ya lo conocen, conidióforos que forman conillos en forma de globos. La fase sexual no se presenta, esclerosios que forman apotecios. Las ascosporas en invierno y los conillos y conidióforos en primavera y verano. El ciclo de vida, aquí están los esclerosios que forman la fase sexual en invierno y la fase de conillos y conidióforos nos las presenta en primavera y verano. Los síntomas puede atacar o podrir, como ya hemos visto, tejido vegetal de color negro y forma micelio gris. Si el ataque es muy severo, ocasiona pérdida de brotes y pudrición de racimos, como ya los vimos. Control, usar variedades, variedades resistentes o susceptibles, lo que quieran. Medidas culturales, quitar todo lo enfermo y enterrarlo. Control de plagas, trips y pulgones que causan heridas. Control de malezas y productos ya hemos visto cuáles. Tiofanato de metil, Ticto 60 y Prodione, que es el Roblal, Vicrosolina, ya hemos visto cuáles. Y guardar bueno, nadie guarda, sí, para uva de mesa sí la guardan, guardarla abajo de 9 grados, ¿sí? Y es todo. Pudrición tejana. Pudrición tejana, ya les dije, ataca 500 plantas. Ahí está el rizomorfo, vean, este es el rizomorfo que tanto les hablo. ¿Cuál es el? Ataca pura dicotiledonia, En el norte ataca algodón, alfalfa, vid, nogal. El nogal, ustedes han visto nogales como de 20 metros de alto, pues así tiene la raíz, hasta allá llega el hongo. ¿Cómo lo van a controlar? Totalmente imposible su control. El ciclo, esos rizomorfos quedan en el suelo, se dispersan por agua de lluvia o por agua de riego, por viento, llegan a viveros y causan la infección. Los síntomas, ahí están lo que les digo. Quedan las hojas pegadas mucho tiempo en las vides, ahí quedan pegadas hasta que el viento ya las separa, se van a la raíz, está podrida con la presencia de los rizomorfos. Ahí están los rizomorfos. Con una navaja están enseñando el rizomorfo. Lo llevan a un microscopio y lo van a ver con micelio y las famosas crucetas. ¿Control? Olvídenlo, no hay control. Hay que utilizar suelos nuevos, hay que meterle mucho estiércol, paja, para que haya formación de enemigos naturales. No hay opciones químicas para su control, ahí está bien caro, chao. El pH, les digo, antes decían que atacaba en suelos alcalinos, ya les dije que es el principal problema en mango. Mildew, es lo contrario de la cenicilla. El mildew va a ser lo contrario de la cenicilla. Se presenta en lugares muy húmedos, Aguascalientes, Zacatecas, Saltillo. El mildew, prefieren batallar los que siembran vid, prefieren batallar con cenicilla que con el mildew. Cenicilla, como el mildew, son parásitos obligados. Atacan el follaje. ¿Quién nos va a diseminar los esporangios? Agua de lluvia, el viento, insectos. Ahorita vamos a ver los síntomas. Los síntomas los vamos a ver como manchas amarillas por el haz, aceitosas, en los sarmientos y en los frutos. Voltear las hojas por el envés y se ve un crecimiento blanco, algodonoso. Pero es muy importante en temporada de lluvias. En 6 días acaba 1 hectárea de vid. Bueno, y ustedes suman las hectáreas, entonces ya son muchas hectáreas. El control, ya saben, el mildew es un omiceto, daconil, mancozeb, el fosetilal, ridomil o captan. Entonces son las de vid las más importantes, chavos. Y aquí ya le dejamos, les debo frutillas. Cuando regrese a Chapingo y entra a Chapingo, le hablo a Javier y nos conectamos para ver frutillas. Hasta aquí ya son todos los frutales y flores y hortalizas de México. ¿Tienen preguntas? ¿Hay preguntas? Yo, profe, tengo una, pero más enfocado
A lo de las prácticas de laboratorio, ¿van a ser inmediatamente que ya se pueda volver a la escuela o va a pasar un periodo después de que entremos para ajustarnos con No, pues usted? cuando entremos nos las echamos luego, luego. Ok. Cuando entremos, ¿cuántas hicieron? ¿Dos? Ajá, hicimos, me parece. Creo que hicimos 3, Javier. Ajá, ¿Tres? hicimos tres, pero hicimos ya un examen práctico, el de las primeras 30. Ah, de las estructuras. Ajá. Entonces, si me entendieran cuando yo hablaba de estructuras. Sí, regresando, en cuanto se pueda, luego, luego lo hacemos. Y hay que esperar órdenes, a ver qué dicen. A lo mejor dicen que con este material hay que evaluar, entonces hay que hacer exámenes igual a distancia. Voy a preguntar cómo se hacen esos exámenes. ¿Quién tiene experiencia de eso? Pues las escuelas privadas, las universidades privadas. Ya preguntaré a ver cómo hacen los exámenes. Porque a lo mejor, como el otro semestre empieza el 7 de septiembre, el siguiente, a lo mejor dicen que ya evaluemos con lo que dimos, por eso sí me interesaba darles teoría, acabar teoría por lo menos. Y ya luego veríamos práctica. ¿Quién sabe qué? Es todo un paquete lo que viene, muchachos. Está duro, lo veo muy duro, sobre todo para la enseñanza. Y me preocupa mucho Chapingo, porque ya empezaron las escuelas privadas y ahí sí hay una asistencia del 100%, 98%. Y aquí, como ustedes han visto, Chapingo, vamos a batallar mucho con la asistencia. Razones son muchas. Entonces viene un paquete muy fuerte, tanto para mí no, porque yo tengo todo preparado por transparencias, pero sí para los alumnos y las evaluaciones. Y ojalá se pudieran, sí hay muchas razones, yo sé, por las cuales no se conectan muchos alumnos, pero no va a haber otra opción, muchachos. No va a haber otra opción. Preguntas. Y para todas sus materias, ¿eh? No nomás las mías, para todas sus materias. Preguntas. Profe, Mandé. aquí hay mucho más que. Entonces he visto en los magueyes que es como, tienen un tipo roña, no sé si sea eso que es de color rojo. Y mucho, ¿Dónde estás? en Oaxaca, en la Mixteca. Ah, son hongos en la penca. ¿En la Sí, penca o en el corazón? en la penca. Tengo fotos, no sé si se las muestro, porque son de Sí, color rojo y muéstramelas. me llamó. Muéstramelas. Este, Muéstramelas. me hacen operador para que se les Que lo pueda pase compartir, Javier. Lo pase, a ver, por favor. participantes. Compártemela por WhatsApp y yo aquí te la proyecto si quieres. Ah, entonces voy. Obviamente lo de frutales no entra a los exámenes, ¿eh? Hasta lo que vimos antes de frutales. Oiga, A ver, profe, ¿hey? y si encuentra la manera de evaluarnos antes del 7 de septiembre, ¿serían qué? ¿Los tres exámenes teóricos? Sí, 3 teóricos, pero pues no creo que de aquí al 7. Tenemos que esperar órdenes a ver qué nos dicen. Vamos a obedecer lo que nos digan. Entonces sería después de septiembre. No, pues sí hay opciones porque las universidades privadas terminaron por distancia y había exámenes. Entonces voy a preguntar cómo hacen los exámenes. Ahí desconozco cómo hacían los exámenes. Oye, Cristal, ¿tú me ibas a pasar las fotos? ¿O quién era? Sí, ya te las estoy mandando. Ah, ok, es que Pablo ahorita me pasó unas, las voy a proyectar. A lo mejor dice el consejo que pongamos 8 a todos. Es esta enfermedad es roña. Roña, va a ser roña. En manzano. Profe, Sí.
Yo tengo una duda. Lo que pasa es que Roña, roña, chavos, bien bonito el síntoma de roña. Ahí está agrietado, igualita a lo que les enseñé, me la pasan luego. ¿De dónde es? Aquí en Texcoco, profe. Está bien bonita. Bien bonita. Eso es Oaxaca, ¿no? No, aquí en ¿Qué Texcoco. pasa? Es lo mismo. Roña, ¿no? Está igualito el de fruto con hoja. Roña. ¿Preguntas? Ya voy a publicar las tuyas, Cristal, aguántame. Ah, no manches. Oye, Javier, ¿Qué? por ahí te mandé una fotito. ¿La podrías publicar? Es que tengo una duda porque ese invernadero está infestado de nemátodos. Sí, aguántame, nada más proyecto las de Cristal. Se llama esta enfermedad. Lo negro, fíjate, lo negro se llama Asterina mexicana. Es la mancha negra de las cactáceas, de los agaves. Y la café, te la encargo, no las traes, es Dotidella porri, otro ascomiceto. Son dos enfermedades diferentes. La negra es la mancha negra, que es la Asterina mexicana, y la café se llama Dotidella porri. Aplíquenle caldo bordelés, ahí caldo bordelés con baba de maguey para que pegue. ¿Oíste, Cristal? Sí, profe. ¿Y nada más lo corto y me lo llevo o tienen que Sí, nomás, tener algún esa, proceso? mira, esa la cortas y te la traes. Está bien bonita, ¿eh? Esa córtala y te la traes. Te doy un punto. Esa, y si Gracias. puedes otra, está bien bonita. Totidella porri se llama. Ahorita que la acercaron, ahí se ven ahí hay pseudotecios bien bonitos, se los voy a enseñar. Sí, ahí está. Bien bonita está. Está bien, haz tu tesis con enfermedades del agave de ahí, ahorita colecta, sacas una 6 y te sale como la niña de Oaxaca y evalúa severidad e incidencia y con eso sale tu tesis, Cristal. Gracias, profe. Con eso sale. Está bien bonito el síntoma. Y esta me la mandó don Sergio. Esta es alternaria ahí. O sea, hay problemas de raíz, pero esta es alternaria solani. Ahí está el halo clorótico que les digo de alternaria. Ajá. Esto Es no, esto nada tiene que ver con los nemátodos, ¿no, Sí, verdad? porque la planta está débil y se hace más susceptible a alternaria. Pero ahí está el síntoma clásico de alternaria. Si tienes frutos rojos, busca el daño de círculos concéntricos. O ahí mismo en las lesiones esas, Está acércate y saliendo le busca. payaseado. ¿Mandé? Está saliendo payaseado. Sí, sí. Entonces, esa es alternaria. Métele Mancozeb si quieres para eso. Mancozeb. Ahí fue un ingeniero, o sea, fui a visitarlo para seguir practicando. Y fue un ingeniero y dijo que le iba a aplicar hidróxido de, no me acuerdo bien de qué, De cobre. pero Hidróxido de cobre está bien. ¿está bien? Sí. Así es, chavos. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces que les vaya bien. Aquí terminamos ya esto. Cuando ya pueda yo entrar, allí vaya Chapingo y pueda entrar, les paso lo de frutillas. Le hablo a Javier y pues vamos a estar en contacto para los exámenes. A ver qué órdenes recibimos pues yo creo es el consejo universitario. ¿Qué órdenes se dan? Pero traten de conectarse, chavos, porque yo pienso que el otro semestre va a ser igual. Pura distancia. Y digan las que no se conectaron que busquen la forma. Porque el otro semestre no vamos a ir a Chapingo. Estoy casi seguro. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Sí me oyen? Sí. Bueno, pues aquí le terminamos, chavos. Ya nomás falta frutillas que era para mañana. Ahí se las debo, nomás vaya yo a Chapingo. Ahí la tengo adentro, no se preocupen. La busqué en mis memorias que tenía acá afuera y no.
Entonces, pues, que les vaya bien y aquí terminamos el curso y nos ponemos en contacto para la evaluación. Pues, échenle un repaso a los apuntes. Sobre todo, no porque pasen la materia, para que aprendan. Les digo, con esta materia comen porque comen. Y lo bueno es que se las di todos en transparencias. Yo casi no doy en transparencia. Se lo di así todo en transparencia, pues tienen todo ahí. Lo tienen ahí guardado. ¿Preguntas? ¿No? Profe, Entonces aquí le paramos. profe, yo tengo una duda. Adelante. Bueno, es sobre los materiales de clase. Había dicho que teníamos que hacer una libreta con Sí. los apuntes. ¿Todavía la tenemos que hacer? Exacto, les va a servir mucho. Los de parasitología, los de hongos se la hice hacer, me lo mandaban por correo, no sé por qué no les dije a ustedes. Tienen que hacer la libreta. Ahora con mayor razón. Ahí ven las clases y van haciendo sus apuntes. Les va a servir mucho. Tanto para estudiar como para tenerlos ahí, no de recuerdo. Les dije, con esta materia comen, chavo. Así es, sí lo tienen que hacer. Pero todavía no se la tenemos que mandar o No, ¿cómo? háganla, ya cuando sea el último examen me la entregan. Si es por línea, pues váyanlo haciendo en Word para que lo tengan ahí, para que me lo puedan enviar. Pero hagan apuntes, sí tengan apuntes, o háganlos escritos y les toman fotos, como quieran, como ustedes quieran. Está bien, profe, gracias. Ándenles. ¿Preguntas? Bueno, chavos, si no hay más, pues qué lástima que nomás por ejemplo, ahorita nomás haya 23. Y si hubo gente que no se anotó para nada, ¿verdad? Que no se conectó para nada, ¿verdad? ¿Quién sabe? De nuestro Aquí van salón a nada llevar. más hubo uno. ¿Mandé? De nuestro salón nada más hubo uno. Del otro había más, ¿verdad? Pero así van a llevar el curso del otro semestre a partir del 7 de septiembre. Así lo van a llevar. Así es que díganle a sus compañeros que vean la forma de conectarse. Porque así lo van a llevar. A Chapingo no regresamos hasta que no haya vacuna, chavos. O haya semáforo verde. Para no perder ustedes el semestre va a ser en línea. Así es que si no tienen buena computadora, no tienen buen internet, pues ahorren con los 1,800 que les da Chapingo. ¿No? Ya son 2,300. Ah, Chihuahua, está bueno. ¿2,300? Está bueno. Bueno, pues que les vaya bien. Ya nomás me conecto para frutillas. Y estoy en contacto con Javier y estoy ahí con los del otro grupo para los exámenes. Voy a investigar cómo se hacen. Ahora, a lo mejor nos dan la orden, ya pongan 8 general. Ya se salvaron, chavos. Yo voy a hacer lo que me ordenen. Como en las primarias. Como en las primarias. Lo que me ordene el consejo universitario, eso voy a hacer. Pero no se fíen. Con esta materia, si no estudian, es un desperdicio, chavos. No vuelven a tener otra materia tan práctica como esta. Tan práctica para meterse luego al campo. Eso se los garantizo. Bueno, que les vaya bien, que sean felices, échenle ganas a su vida y vean de vez en cuando los apuntes porque resulta todo lo que me enseñaron lo vimos. Todas las fotos que me enseñaron las vimos. Entonces quiere decir que pues, vimos todo lo que está en campo. Bueno, ¿no hay preguntas? Si no hay preguntas, pues aquí le paramos, ya nomás falta una. Cuando vaya Chapingo, me comunico con Javier. Bueno, que les vaya bien. Igualmente, profe, cuídese. Hasta luego, Igual. profe. Luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.